Buenas tardes, jóvenes. Esta grabación, este video es para la clase del día de hoy, 4 de junio del año 2022, para la clase de Química 1. El tema que hoy vamos a estar abordando son los modelos atómicos. Para ello vamos a comenzar, ¿verdad? Compartiendo aquí algunas imágenes para poder ir avanzando en el tema. Como podemos observar en la pantalla, el tema que vamos a abordar el día de hoy es el de modelos atómicos. Dice que la teoría atómica inicia como una forma de entender la naturaleza de la materia, por lo que al mencionar los fundamentos teóricos de los modelos atómicos, necesariamente tenemos que referirnos a aspectos de la historia, ya que nuestra comprensión de la materia ha ido evolucionando a través de los siglos. Dice que desde la antigüedad inquietaba a los filósofos griegos el cómo estaba constituida la materia, o sea, todo lo que observamos. Ellos estaban con esa duda respecto a qué componía todo lo que nuestros sentidos perciben. Entonces dice que en el siglo V antes de Cristo, Leucipo pensó en dividir la materia hasta obtener una partícula tan pequeña que no pudiera dividirse más. Demócrito, del 460 al 370 antes de Cristo, quien es considerado el fundador de la teoría atomista, bautizó a estas partes indivisibles de materia con el nombre de átomos. Término griego que significa no se puede dividir. Y ese nombre de esas partículas indivisibles hasta nuestros días, hasta nuestro tiempo, sigue llamándose de la misma forma, átomos. Átomos que son los que conforman la materia. Entonces, en la abordación de este tema, vamos a ver cómo fue evolucionando esas investigaciones que realizaron estos personajes de la historia antes de Cristo y las ideas que ellos fueron dando hasta perfeccionar el conocimiento que tenemos en la actualidad del átomo. Entonces, las primeras fueron ideas de Demócrito. Demócrito, ¿qué decía? La materia está compuesta de un espacio vacío donde se mueven los átomos. Todo está hecho de átomos y si dividimos una sustancia muchas veces, llegaremos a ellos, decía Demócrito. ¿Qué más decía? Los átomos son sólidos, homogéneos, indivisibles e indestructibles. Y por último, o sea, de las más importantes que él decía que las propiedades de la materia se deben al tamaño, forma y movimiento de los átomos. Posteriormente se fue descubriendo algunas de las ideas que ellos tenían se fueron descartando. Algunas de las que ellos dijeron, algunas de las ideas de las que ellos tuvieron, pues se siguen manteniendo, ¿verdad? O sea, con todas las investigaciones que se fueron haciendo, se sabe que realmente son aceptables todavía. Luego, Aristóteles y otros filósofos dicen, haciendo uso de la percepción y la lógica, más no de la experimentación, fíjese bien, estas cosas ellos no las experimentaban, solamente las pensaban, deducían por lógica, dice ahí. Rechazó la teoría de Demócrito. Aristóteles rechazó la teoría de Demócrito diciendo, ¿cómo se puede dividir una cosa no divisible en otras menores? Así dice, entonces se estableció la teoría continuista. O sea, después de Demócrito, entonces vino Aristóteles con otras ideas. ¿Y qué dijo Aristóteles? Aristóteles decía que la materia es continua y no hay límite para dividirla. O sea, es divisible hasta el infinito, decía él. Luego decía, si los átomos no pueden verse, entonces es que no existen. Él, pues obviamente en ese tiempo, por eso dice que no había experimentación, no estaba todavía el descubrimiento del microscopio. Obviamente no podían ver la materia a nivel microscópico, o sea,
aumentada de tamaño para ver qué eran las partículas pequeñas que la conformaban. Y cuando hablo de materia es todo lo que nosotros observamos. Por eso cuando inicié a hablar, les decía, todo lo que es perceptible por nuestros sentidos. ¿Qué más decía él? Todas las sustancias están formadas por 4 elementos básicos. Decía que estaban formadas por aire, por agua, por tierra y por fuego. Los 4 elementos básicos, decía él. La combinación de ellos explica las diferencias entre una clase de materia y otra. O sea, según Aristóteles, la materia, su principal componente eran estos 4 elementos. Posteriormente, o sea, estas ideas se mantuvieron durante muchos años, jóvenes. Realmente que, digamos, en el periodo de la historia, la ciencia estuvo de alguna forma, así entre comillas, estancada. O sea, nadie se atrevía en ese tiempo a debatir ideas de estos personajes, porque como ellos eran, digamos, las personas más importantes de ciencia, entonces lo que ellos decían se convertía en ley y no venían o no les aceptaban, mejor dicho, a otros que partían de los estudios o de las cosas que ellos habían dicho, no les aceptaban que debatieran estas situaciones. Pero ya en el año, mire, ya para el 1700, o sea, desde antes de Cristo hasta el año 1700, casi, ¿qué? Más de 1700 años, bastante tiempo pasó para la siguiente teoría, que es la teoría atómica de Dalton. El naturalista y químico británico John Dalton, de 1766 a 1844, retomó las antiguas ideas. Mire, ¿hasta qué año? Ya eran antiguas, habían pasado muchísimas generaciones. De Leucipo y de Demócrito, y en 1803 comienza a desarrollar su teoría atómica. Con su trabajo experimental marcó los inicios del desarrollo de la química del siglo XIX y sus teorías sirvieron como punto de partida para la evolución del pensamiento científico. O sea, Dalton, casi 19 siglos después de lo de Leucipo y Leucipo, Demócrito y Aristóteles, vino él y retomó eso y comenzó, digamos, a trabajar con la química como ciencia. Y vamos a continuar por acá. Y entonces dice, permítame, está en desorden. Aquí sí. En 1808, John Dalton había demostrado que una sustancia puede dividirse hasta obtener partículas extremadamente pequeñas e indivisibles, llamadas átomos. Propone un modelo donde presenta al átomo como una esfera compacta e indivisible. Los postulados de la teoría atómica de Dalton fueron publicados en 1913, o sea, no hace mucho tiempo de nuestros días, ¿verdad? Entonces, la teoría atómica de Dalton también tiene postulados, así como lo tenía la de Aristóteles y las ideas de Demócrito. ¿Cuáles son esos postulados en la teoría atómica de Dalton? Primero, que que la materia está constituida de átomos. Segundo, los átomos son esféricos, compactos, indivisibles e indestructibles. Tercero, los átomos de un mismo elemento son iguales entre sí y diferentes a los átomos de los demás elementos. Miren que aquí ya son más razonables las ideas. Y dice que la última, que los átomos de elementos diferentes se unen para formar compuestos. O sea, ya él tenía una idea más acertada acerca de la composición de la materia. Vuelvo y repito, cuando hablo de materia, de todo lo que percibe nuestros sentidos. O sea, imaginen la materia, nuestro cuerpo, nuestra ropa, la comida, las paredes de la casa, el techo, las plantas, los animales, el aire, el suelo, el agua, la tierra, el fuego, que ya los había mencionado ahí Aristóteles, que decía que era de todo lo que se conformaban las cosas. Entonces, ¿qué compone toda esa materia? Ya Dalton fue dando
ideas más precisas. ¿Por qué? Porque obviamente ya la ciencia había tenido un avance, ¿verdad? Había más facilidad de poder investigar o de poder experimentar, mejor dicho. Porque recuerden que las teorías anteriores eran solo basadas en lógica, más no en experimentación. Y la ciencia necesita obligatoriamente la experimentación como paso del método científico para comprobar algo. Entonces, dice, desde la época de Dalton, muchos experimentos permitieron comprobar que los átomos realmente existen. Entonces surgieron algunas interrogantes como las siguientes. ¿De qué están constituidos los átomos? ¿Son realmente indivisibles e indestructibles? Oiga bien lo que dice, que no se pueden dividir y que no se pueden destruir. Los distintos experimentos con la corriente eléctrica permitieron establecer la naturaleza eléctrica de la materia y experimentar para comprobar la divisibilidad o no de los átomos. Entonces, dice, el átomo no es indivisible, existen protones y neutrones. Entonces, dice, con el descubrimiento de los rayos catódicos, o sea, los rayos luminosos que se desplazan del cátodo, polo negativo al ánodo o polo positivo a través de un tubo de vidrio, el físico alemán Eugen Goldstein realizó experimentos modificando el tubo de rayos catódicos en 1886. Goldstein demostró la presencia de partículas de carga eléctrica positiva a las que llamó rayos canales, posteriormente denominadas protones por Rutherford. Y fíjese bien, entonces aquí ya se fueron encontrando o se fueron descubriendo las partes que componen un átomo. Y entonces Goldstein descubrió los protones, que son cargas eléctricas positivas dentro del átomo. Luego dice, el físico inglés Joseph John Thomson repitió los experimentos hechos anteriormente con los tubos de rayos catódicos y en 1897 demostró que dentro de los átomos hay partículas con carga eléctrica negativa llamadas electrones. Por ello fue considerado el descubridor del electrón, Joseph John Thomson. Entonces, Goldstein descubrió que en el átomo existen protones y Thomson descubrió que en el átomo existen electrones, protones con carga eléctrica positiva, electrones con carga eléctrica negativa. Y en 1904, entonces, Thomson propone un modelo de átomo conocido como el pudín de pasas. El pudín de pasas. Presentó al átomo como una esfera cargada positivamente dentro de la cual se encontraban introducidos los electrones con carga negativa como si fueran un pastel. Como si fueran un pastel. Vamos a ver por acá. Vamos a... Vamos a detener por aquí un ratito. Ok, entonces, continuando, tenemos por aquí, entonces, dice el modelo del pudín de pasas. Aquí creo que en la pantalla podemos observar, ahí está. Vamos a ver, vamos a poner otro color por aquí. Fíjense bien, el modelo del pudín de pasas, entonces, ¿cómo era? Yo les digo a mis alumnos, era como un quequito con pasas incrustadas. El modelo del pudín de pasas, ¿verdad? Porque dice que presentó al átomo como una esfera cargada positivamente dentro de la cual se encuentran introducidos los electrones con carga negativa como si fueran pasas en un pastel. O sea, era un dibujito aquí medio feo, ¿verdad? Digamos que él lo presentó así. El pudín y esas pasas, mire, las pasas que tenía el pudín, el quequito,
Él decía, son los electrones. Mire, presentó el átomo como una esfera cargada positivamente dentro de la cual se encontraban introducidos los electrones con carga negativa, como si fueran las pasas en un pastel. Más o menos por ahí. Joseph John Thomson, este señor, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar por aquí. Continuamos entonces aquí con el modelo planetario de ¿quién? De Rutherford. Modelo planetario de Rutherford. Vamos a ver. Vamos a borrar el modelo del pudín de pasas para comenzar a hablar del modelo planetario de Rutherford. Rutherford dice en 1909, el físico y químico británico Ernest Rutherford y sus colaboradores realizaron una serie de experimentos para explorar la estructura interna del átomo. En 1911, los resultados de sus experimentos llevaron a Rutherford a proponer un modelo atómico llamado sistema planetario. Fíjese bien, ya pasando del modelo atómico de Thomson, del pudín de pasas, pasamos al modelo entonces atómico. Fíjese bien cuando digo la palabra modelo atómico, o sea, cómo ellos miraban que era el átomo. Aquel Thomson, Joseph John Thomson, lo miraba como un pudín con pasas, y las pasas eran los electrones con carga negativa, las pasas incrustadas en el pudín. Rutherford lo miraba como un modelo planetario. Fíjense bien, llamado sistema planetario, dice, alrededor de un núcleo central cargado positivamente, giraban los electrones así como los planetas lo hacen alrededor del Sol. O sea que él lo miraba vamos a ver, lo miraba como digamos el núcleo central y decía que los electrones giraban alrededor del núcleo, o sea, él miraba como esto. Estoy tratando de hacerlo lo mejor posible, ¿verdad? Mire. Alrededor del núcleo, él miraba que giraban esos electrones. O sea, como los planetas. Recordemos que los planetas, está el Sol, ¿verdad? Y alrededor del Sol giran esos planetas. Entonces él así lo miraba. Nada más que él, en vez de planetas, digamos, eran los electrones los que giraban alrededor de ese núcleo. ¿Verdad? Nosotros tenemos el sistema solar, vemos el Sol y alrededor del Sol andan orbitando los planetas, ¿verdad? Alrededor del Sol andan orbitando los planetas. Creo que todos en... Uy, un poquito difícil ahí hacer los dibujos, perdón. Entonces, él así miraba ese sistema planetario. ¿Y qué concluyó? Que el átomo estaba formado mayoritariamente por espacio vacío, fíjense bien, y que la carga positiva del átomo debía estar concentrada en una región muy densa y pequeña al que llamó núcleo. Y en el núcleo, decía él, existen partículas que tienen carga positiva a las que denominó protones. Eso fue el sistema planetario, entonces, de Rutherford, perdón. Luego vino el modelo atómico de Bohr, de Niels Bohr, basándose en los descubrimientos de Rutherford, fíjese bien, o sea, uno retomaba la investigación del otro para poder crear una nueva teoría. Entonces, basándose en los descubrimientos de Rutherford, en 1913, el físico danés, Niels Bohr, propone el modelo de la teoría de las órbitas cuantificadas.
Postulados de Bohr. Decía él, los electrones del átomo giran en órbitas circulares alrededor del núcleo, o sea, a niveles de energía. Decía él, los electrones en cada órbita o nivel tienen asociada una determinada energía que es mayor en las órbitas más externas. Decía su teoría de Bohr, el átomo libera o absorbe energía cuando un electrón salta espontáneamente desde una órbita exterior a otra interior sin pasar por una órbita intermedia. O sea, Niels Bohr ya vio algo más parecido a el modelo actual del átomo. O sea, él ya observó un núcleo con protones, mire, cargado con protones. ¿Y qué observó? Dice, esos son signos más. Recuerden que los protones son carga positiva. Y dice, decía, los electrones en cada órbita o nivel, perdón, los electrones del átomo giran en órbitas circulares alrededor del núcleo. Ese entonces lo miraba como el núcleo y habían órbitas circulares, mire. Órbitas circulares, mire, ya esto es, así está un poco dibujado feíto, ¿verdad? Porque es que esto no es tan preciso. Pero él observó más o menos así. Estaban órbitas circulares. Yo es que esos círculos están chuecos, ¿verdad? Y entonces, ¿qué decía? Que los electrones giraban en esas órbitas. O sea, él miraba los protones en el centro del núcleo del átomo. Y en este habían entonces, vamos a cambiarle el colorcito aquí, vamos a ver, vamos a ponerle este colorcito. Entonces, digamos, él decía, aquí andan electrones en estas órbitas. Miren, ¿quiénes son los electrones? Las partes del átomo con carga eléctrica negativa. ¿Ok? Y decía entonces, los electrones en cada órbita o nivel tienen asociada una determinada energía que es mayor en las órbitas más externas. O sea, si nos fijamos, vamos a ver otra vez el colorcito. Digamos, este sería como la órbita número 1, la órbita número 2, mire, y la órbita número 3. Entonces, ¿qué decía él? Los electrones en cada órbita o nivel tienen asociada una determinada cantidad de energía, que es mayor en las órbitas más externas. O sea, él decía que había una cantidad de energía aquí en la órbita 1, pero que la órbita 2 tenía una mayor cantidad de energía y que la órbita 3 tenía una mayor cantidad de energía y así subsecuentemente, porque hay más órbitas, ¿verdad? Hay más órbitas que estas. Lo que pasa es que aquí más o menos, ahí con este dibujo chuequito que les hice 3, pero son más capas. Dice, el átomo libera o absorbe energía cuando un electrón salta espontáneamente desde una órbita exterior a una interior sin pasar por una órbita intermedia. O sea que digamos que viniera este átomo, perdón, este electrón y diera un salto de la órbita del tercer nivel de energía al primer nivel de energía. ¿Ok? Sin haber pasado por este nivel que estoy marcando ahí. Entonces decía que el átomo liberaba o absorbía energía cuando los electrones hacían este salto o este brinco. Ok, continuamos. Luego vino el señor Sommerfeld, Arnold Sommerfeld. Dice, el modelo atómico de Bohr tenía algunas insuficiencias. Fíjense bien que ya el de Bohr fue un modelo atómico muy parecido al actual. Pero dice que vino Sommerfeld y dijo, tiene unas pequeñas insuficiencias, le hace falta algo ahí. Y entonces, ya que aunque funcionaba perfectamente para el átomo de hidrógeno, dice, no funcionaba de igual manera para átomos de otros elementos, debido a que los electrones de un mismo nivel energético poseían diferentes energías, lo cual evidenciaba que algo faltaba en ese modelo.
Arnold Sommerfeld propone que los electrones, además de girar en órbitas circulares, también giran en órbitas elípticas. Fíjese bien cuando dice elíptica. O sea, como una elipse. Ya no circular, mire, como un huevo. Lo cual, perdón, para explicar lo anterior, en 1916 propuso que dentro de un mismo nivel de energía existen distintos subniveles energéticos, lo que permite diversas variaciones de energía en el átomo. Ok, entonces, ¿qué observó Arnold Sommerfeld? Arnold Sommerfeld observó que el átomo estaba de esta forma con sus protones en el núcleo, ¿ok? Pero ya las órbitas ya las observó de otra forma, ya no las observó circulares como Bohr, sino elípticas. Las observó elípticas, mire. Están dibujadas medias chuecas aquí, bueno, a lo que puedo. Entonces, ella observó que los electrones andaban en esas órbitas elípticas, que siempre tenían niveles de energía, ¿se acuerdan, verdad? El nivel 1, el 2, el 3, ¿ok? Y que pueden ser más, ¿verdad? Pueden ser más. Entonces, ya digamos, Sommerfeld los miró más elípticas que circulares. ¿Ok? Entonces, con el descubrimiento de los electrones y los protones se demostró la naturaleza eléctrica de la materia, pero aún no se podía explicar la masa del átomo. Esto hacía suponer que dentro del núcleo existían otras partículas, además de los protones que afectaban el valor de la masa del átomo. Este hecho fue demostrado en 1932 por el físico inglés James Chadwick, quien con sus experimentos descubrió la existencia de una tercera partícula subatómica que no poseía carga eléctrica y con masa similar a la del protón. A esta partícula se le denominó neutrón. ¿Okay? Aquí entonces fue cuando se descubrió el neutrón. ¿Por qué? Porque habían, ¿se acuerdan? En los primeros modelos atómicos que decían que una parte era vacía, que los protones estaban ahí en el centro del núcleo, pero que lo demás, este espacio que voy a señalar aquí, todo este espacio, mire, todo este espacio que está en blanco aquí decían que era que estaba vacío. Pero no, Chadwick vino y dijo, no señores, no señores, ese espacio intermedio, ese espacio que no es espacio vacío en el núcleo, no es espacio vacío, lo ocupan una tercera carga eléctrica, o sea, un tercer componente del átomo, que lo llamó neutrón, o sea, que no tiene carga eléctrica, ¿okay? Que no es ni positiva ni negativa. Entonces, se descubrió que el átomo en realidad no es una esfera compacta con solamente protones y lo demás vacío, sino una esfera compacta con protones y neutrones dentro del núcleo. Este es el núcleo del átomo, ¿verdad? La parte central, así se llama, núcleo, y la parte externa, el núcleo es lo central, y a esa parte que señalé aquí, de acá a acá, se le llama corteza. En la corteza están los orbitales, o sea, las órbitas a donde andan ahí los electrones. Y el núcleo, que es la parte central,
es donde están protones y neutrones. Entonces, recapitulando todo lo que hemos visto hasta el momento, el átomo tiene 3 partes, que son protones, cargas eléctricas positivas, electrones, cargas eléctricas negativas, neutrones, no tienen carga eléctrica. ¿Qué significa esto entonces? Que el átomo está compuesto por estas 3 partes. Vimos que empezamos desde allá de lo que decía Leucipo, Demócrito, acerca de cómo estaba constituida la materia, hasta la última investigación, digamos, para ya quedar con un modelo atómico real, que fue la de Chadwick, que fue el que descubrió la última parte, que es el neutrón. Los protones y los neutrones, entonces, ¿dónde se encuentran? Se encuentran en el núcleo del átomo. Los electrones, entonces, ¿dónde se encuentran? Se encuentran en los orbitales alrededor del núcleo del átomo. Esos orbitales son niveles de energía que van desde el 1, 2, 3, así. Entre más arriba vamos o más externa la capa del átomo, mayor cantidad de energía. ¿Ok? Y dentro del núcleo, protones y neutrones. ¿Qué hacen que tengan los protones y neutrones en el átomo? Hacen que tenga una masa atómica o peso atómico. La cantidad de protones y neutrones dentro del núcleo del átomo suma su masa atómica. O sea, si nosotros, por decirlo de alguna forma, nos colocamos en una balanza, allí marcamos nuestro peso. Si nosotros colocáramos un átomo en una balanza, ¿quién sumaría su peso en esa balanza? Los protones y neutrones. Serían como la masa del átomo, serían como la cantidad de materia de nosotros, es lo que suma nuestro peso. ¿Ok? Entonces en el átomo son los protones y los neutrones los que hacen ese peso que aparece ahí en esa balanza. Entonces, esta es la explicación de este tema, jóvenes. Espero que hayan comprendido. Y asimismo, dentro del grupo de WhatsApp les voy a estar enviando la asignación, algunas hojitas de trabajo con respecto a este tema. Estas imágenes ustedes ya las tienen ahí en su teléfono y cualquier duda o consulta, no duden en hacerla a mi número personal, ¿verdad? Que ya lo tienen, por medio de un mensaje de WhatsApp o una llamada. Espero que tengan una feliz tarde, jóvenes. Se les aprecia mucho y que estén muy bien. Muchas gracias.